Buenos días, bienvenidos a este espacio de construcción colectiva que hace parte de una de las estrategias de la práctica formativa de educación no formal del programa de terapia ocupacional de la Universidad de Santander UDES, Campus Bucaramanga. El día de hoy el tema es el rol del terapeuta ocupacional en situaciones de emergencia y el trabajo con organizaciones. Para ello nos acompaña Ana María Rosas Mijares, licenciada en terapia ocupacional de la Universidad Autónoma de México. Como terapeuta ocupacional cuenta experiencia con el trabajo en organizaciones y tiene acreditación por la Oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios en América Latina y en el Caribe. Acreditación por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el curso No dejemos a nadie atrás, personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Acreditación por el Centro Nacional de Prevención y Desastres en el curso Comunicación de Riesgos. Bienvenida, Ana. En el micrófono está abierto. La dinámica de hoy será la siguiente. Durante 45 minutos tendremos la intervención de Ana y 10 minutos al final para preguntas y comentarios. Estas preguntas para este ejercicio van a tener cabida dentro de toda la presentación de nuestros estudiantes y de toda la comunidad en general que nos acompaña, para que al final las podamos resolver. De antemano queremos dar las gracias por estarnos acompañando en esta gran actividad y por su atención. Adelante, Ana. Hola, Hola, Anita, buenos días. hola. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y es un gusto para mí también estar aquí. Vale, muchísimas gracias. Entonces, pues queda tu espacio abierto y nosotros estaremos revisando los comentarios para que al final podamos interactuar contigo un poco, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Vale. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana María Rosas Mijares. Como ya pudieron verlo un poco en la introducción que me hicieron, este tema como tal de terapia ocupacional y emergencias ha sido un tema que a mí en lo personal me ha gustado. He intentado informarme y ver cómo la parte de terapia ocupacional puede entrar y podemos trabajar también durante una emergencia, ya sea en cualquiera de las tres etapas, en el antes, durante y después de la emergencia. Nada más vamos a esperar un poco para ver que pongan la presentación y empezamos. Muy bien, bueno, vamos a iniciar hablando del rol del terapeuta ocupacional dentro de una situación de emergencia y cómo podemos trabajar también en organizaciones que internacionalmente se dedican a ser los primeros respondientes en una emergencia. La siguiente, por favor. Muy bien, vamos a hablar un poco como introducción de qué es una situación de emergencia. Bueno, como tal, una situación de emergencia va a ser una amenaza a la vida o al bienestar de las personas, ¿ok? Estos tipos de emergencias se van a dividir en naturales y antrópicos. Todos los naturales son estos desastres naturales que podemos ver, que son sismos, huracanes, tsunamis, ciclones, tormentas y todo lo que tenga que ver con volcanes. En los antrópicos lo que vamos a encontrar es lo que estamos viviendo actualmente, como lo es la pandemia, como pueden ser conflictos armados y bueno, también un poco las armas atómicas y toda esta cuestión, ¿ok? Para hablar sobre las características de una emergencia, voy a mencionar principalmente estas cuatro, que es la duración, la prevención, la vulnerabilidad y el riesgo. En la duración va a
muy complicado hablarlo porque la misma duración que tiene, por ejemplo, un sismo, que pueden ser segundos, incluso minutos, no es lo mismo que, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que ya lleva meses. Entonces, la forma de actuar para cada una de estas emergencias es diferente y más hablando del durante de la emergencia. Para hablar de la prevención, por ejemplo, en un sismo puede ser muy complicada porque no se sabe con exactitud cuándo puede pasar un sismo. Sin embargo, en un huracán, días de anticipación, hasta 7 días de anticipación se puede ver cuando ese huracán se va a acercar a estas costas. Entonces es muchísimo más fácil que en todos estos lugares que están cerca del mar, eh, cuenten con refugios temporales para que cuando empiece esta prevención de que se va a acercar el huracán, la gente ya se encuentre en estos refugios y no pueda sufrir algún tipo de daño. Bueno, en situaciones, por ejemplo, de la pandemia, que es lo que estamos viviendo ahorita, la prevención, ¿de qué se trata esto? Como empieza como una epidemia, todos los países que conocen sobre esta epidemia tienen que ir previniendo qué es lo que puede pasar. Por ejemplo, vimos que muchos países, en este caso, no previnieron lo suficiente y por eso están ahorita con la cantidad a lo mejor de fallecidos o del pico de la pandemia que ahorita vemos. La vulnerabilidad como tal va a ser este grado en que las personas pueden ser susceptibles a sufrir un daño. Esto va a depender mucho de ciertos factores que son políticos, sociales, económicos, que van a variar de persona a persona y va a ir aumentando o disminuyendo esta vulnerabilidad. También, por ejemplo, un sector vulnerable, pues sí, las personas con discapacidad, pero también los adultos mayores y en este caso niños. El riesgo como tal. Muy bien, el riesgo va a ser cuando una amenaza se puede convertir y hacer muchísimo más grande, ¿ok? La siguiente, por favor. Muy bien, para hablar sobre las personas, sobre el sector vulnerable, realmente todos somos vulnerables ante una emergencia y eso lo podemos ver ahorita, ¿ok? Grandes, chicos, con diferentes religiones, con discapacidad o sin discapacidad, todos somos vulnerables a sufrir o estar en una emergencia y realmente pues no conocer qué es lo que tenemos que hacer. Siguiente, por favor. Muy bien. Cuando hablamos de un sector vulnerable o cuando hablamos que todos somos vulnerables ante una emergencia, quiero señalar que como terapeutas ocupacionales sí nos podemos enfocar un poco más en la discapacidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos somos vulnerables, las personas, al menos aquí en México, existe, perdón, un sector gubernamental que se dedica, que es Protección Civil, que se dedica a dar estas capacitaciones a sector público como privado para que en un edificio, en una escuela o en cualquier lugar las personas cuenten con esta capacitación y un sector que son los brigadistas, que sepan qué es lo que tienen que hacer durante una emergencia. Pero, ¿qué pasa con el sector de las personas con discapacidad? Realmente no existe, o al menos hasta ahora, o al menos aquí en México, no existe una capacitación en específico que se dedique principalmente a capacitar a este sector. Sin en cambio, existen ya ciertas normativas que van a ver qué habilidades tienen las personas con discapacidad y qué tanto pueden ayudar a que la evacuación sea muchísimo más rápida y efectiva durante una emergencia. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuáles van a ser estos lugares de vulnerabilidad? Los lugares de vulnerabilidad pueden ser todos, desde una escuela en donde estamos trabajando, un parque, el cine, el hospital, un centro comercial, gimnasios, en donde estamos laborando como sector de rehabilitación e incluso nuestra casa, ¿ok? Pero, siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando estos lugares no son accesibles? Si hablamos de una escuela o un edificio en donde hay más de 300 personas y empieza a temblar,
este lugar no solo tiene que ser accesible para las personas con discapacidad, sino también estamos hablando de que durante una emergencia, una persona que sufre un shock y lo tienen que ir cargando, obviamente es muchísimo más fácil que lo carguen por una rampa que lo carguen intentando bajar las escaleras. Entonces, aquí también nuestro rol como terapeutas ocupacionales podemos entrar a que estos edificios, estos lugares, tanto públicos como privados, cuenten con esta accesibilidad para ser beneficio de todos, no solamente de algún sector en específico. Siguiente, por favor. Muy bien. Para el ámbito de terapia ocupacional, han ido aumentando los documentos y las investigaciones de qué es lo que podemos hacer durante una emergencia. Tanto la Federación Mundial de Terapia Ocupacional como la OTA se han dedicado a buscar en dónde podemos trabajar dentro de una emergencia. Sin embargo, en estos documentos, un terapeuta ocupacional entra principalmente en el antes y en el después, no durante, bueno, o al menos no lo mencionan en específico en estos documentos. Para la guía que hizo la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, habla mucho de el después, de cómo podemos entrar a ayudar a estas personas que han sufrido un estrés postraumático importante, cómo podemos regresar a que ese desequilibrio ocupacional vuelvan a tener obviamente esas ocupaciones significativas y poder regresar a hacer sus actividades de la vida diaria de una forma normal. Siguiente, por favor. Muy bien. Hablar de por qué un terapeuta ocupacional en situaciones de emergencia. Estos son algunos puntos que tomé tanto de las guías como de alguna bibliografía que he encontrado. Bueno, ¿por qué es importante? Porque va a afectar directamente a la salud y el bienestar de las personas y van a tener un desequilibrio ocupacional muy importante. Ahorita, durante la pandemia, hemos visto y conocen a lo mejor personas que se la pasan todo el día haciendo ejercicio, conocen personas que no salen de su cama por la ansiedad que tienen o conocen personas que están como si nada realizando sus actividades normales, pero eso va a depender mucho de cada quien. Y este es el desequilibrio ocupacional que cada persona está teniendo. Como terapeutas ocupacionales podemos brindar herramientas y poder prevenir. Como lo he mencionado, al menos en mi punto de vista, sí creo que podemos hacer un trabajo y poder ayudar principalmente a los sectores vulnerables como la discapacidad, adultos mayores, etcétera, durante una emergencia. También en una emergencia se va a disminuir mucho esta habilidad de comprometerse con actividades significativas. Esto va a ser por cuestión, puede ser de depresión, de ansiedad o algún otro factor que empiece a llevarnos a un punto en el que no queramos tomar en cuenta o no queramos realizar ciertas actividades, pues por fatiga, porque realmente no nos llaman la atención, por estar encerrados, etcétera. Y bueno, un concepto importante que al menos como terapeutas ocupacionales nos han venido mencionando en toda nuestra carrera es la resiliencia. Nosotros como terapeutas ocupacionales aprendimos desde un principio esta resiliencia. ¿Por qué? Porque trabajamos con muchísimas personas que pueden ser de diferentes culturas, religiones, creencias, etcétera, y al final nos tenemos que adaptar al contexto de cada persona, ¿no? Porque al final la resiliencia nos habla de esto, de la capacidad que tenemos para adaptarnos a ciertos contextos. Entonces, la resiliencia es muy importante para que cuando estemos en una emergencia sepamos cómo planificar y cómo poder actuar en ese momento. Muy bien, también donde podemos entrar a trabajar es en el estrés postraumático, que es algo de lo que nos habla Frank Cronenberg y Salvador Simo en Terapia Ocupacional Sin Fronteras, que también Frank Cronenberg ahí metió un concepto muy importante que es el apartheid ocupacional, que voy a hablar un poco de eso más adelante. Para hablar también de la rehabilitación basada en la comunidad desde
el ángulo de terapia ocupacional. En una emergencia, no solo vamos a interactuar con una persona, como lo mencioné anteriormente, en edificios en donde trabajan personas puede haber hasta 300 personas. Entonces, cuando tú te quieres enfocar en solo un sector para poder ayudarlo, quieras o no, va a haber más personas alrededor. Entonces, aquí es en donde entra esta rehabilitación basada en la comunidad para no realizar solo programas o solo prevenir a alguien en específico, sino ya hablar de un sector más comunitario o poblacional, ¿ok? Y pues al final todos deberíamos estar capacitados para saber qué hacer durante una emergencia, no solo terapeutas ocupacionales, no solo personas con discapacidad, todos deberíamos estar prevenidos y capacitados para saber cómo actuar y cómo poder salvaguardar nuestra vida. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cómo podemos, cómo se puede preparar un terapeuta ocupacional para una emergencia? De esto nos habla principalmente la guía de la Federación Mundial de Terapia Ocupacional. Esta guía es para primeros respondientes, pero habla de que una de las formas más importantes de asegurarse de que se puede responder eficazmente a una emergencia es desarrollando la propia resiliencia. ¿Por qué? Si tú estás en una zona de emergencia, y tú entras en shock y tú eres el que tiene que ayudar, no vas a poder realizar o no vas a poder ayudar como te gustaría porque tú nunca trabajaste en saber qué es lo que tienes que actuar y qué es lo que tienes que hacer en ese momento. Esta preparación se puede dividir en dos, que va a ser la psicológica y la técnica. Otra cosa de que nos habla esta guía es que nosotros tenemos que prepararnos psicológicamente para lo que podemos vivir en ese momento, que vamos a encontrar personas que están en shock y no van a saber qué hacer. Vamos a encontrar múltiples contextos en que las personas pueden estar gritando, llorando, muchas cosas que al final tenemos que poder ser resilientes y tener como esa autoconciencia de lo que va a estar pasando en ese momento y aún así poder actuar, ¿ok? También menciona mucho que hay que intentar mantenernos en esa tranquilidad en ese momento. Ahí mencionan mucho que la meditación es muy buena. Esto es previo. Siempre la preparación tiene que ser meses con años de anterioridad para que cuando llegue el momento realmente estemos preparados. Una concientización, una preparación no es de un día a otro y menos cuando hablamos de emergencia. Se tiene que dar seguimiento a esto. Bueno, para la técnica, podemos hablar de que como terapeutas ocupacionales nos podemos preparar en la capacitación sobre uso de ayudas técnicas para saber cómo utilizar esa silla de ruedas y cómo decir, ¿sabes qué? Se atascó, pues necesito encontrar la forma de desatascarla o aprender también técnicas de carga que son para que tú no te lastimes y tampoco lastimes a la persona y obviamente sea como más eficaz y más ágil el movimiento que puedas hacer durante esa emergencia. La reacción de lucha o huida, voy a hablar de esto en específico más adelante, pero hay estudios que dicen que esta reacción como tal se puede trabajar desde antes para que en el momento no te espasmes y no tomes decisiones que puedan afectar a esta evacuación o a este momento que puede durar segundos. Y bueno, también estar capacitados en México se llama protección civil, no sé cómo se llame en otros países, pero estar capacitados también sobre los riesgos, conocer un poco pues obviamente la superficie y los edificios y saber cuáles son los lugares de encuentro, cuáles son las salidas de emergencia, cuáles son los señalamientos, que esto es lo que nos da protección civil aquí en México. Siguiente, por favor. Muy bien, para hablar del apartheid ocupacional, que es este concepto que Frank Cronenberg nos enseñó en
terapia ocupacional sin fronteras. Para los que no conocían este concepto, lo dejo ahí plasmado, pero en específico va a ser la restricción o negación del acceso a una persona o a cierto sector poblacional a la participación digna y significativa en las ocupaciones de la vida diaria. ¿Okay? Este apartheid nos han enseñado a trabajarlo porque al final terapia ocupacional siempre se va a enfocar en la persona. ¿Okay? Entonces tenemos que trabajar que todos puedan tener esa accesibilidad a ser capacitados, esa accesibilidad en un lugar en específico o esa accesibilidad a la información de qué es lo que está pasando, ¿no? De qué es lo que yo puedo hacer para salvaguardar mi vida, ya sea en una pandemia, en un sismo, en una inundación, o qué es lo que, en qué puedo ayudar, ¿ok? Siguiente, por favor. Entrando a las tres etapas principales de una emergencia, que es el antes, durante y el después. En el antes, ¿qué es lo que podemos hacer? Prevenir. Prevenir capacitando para poder actuar durante y después de la emergencia, que como se los mencionó, las guías y todos estos documentos que tenemos acerca de la terapia ocupacional y emergencias hablan mucho del antes y el después. También para poder prevenir podemos hacer un censo. Si yo estoy trabajando en alguna clínica de rehabilitación, en un hospital o en cualquier lugar, sector público o privado, aquí lo que se puede tener también es este control de cuántas personas hay en ese lugar, qué limitaciones podrían tener, cuál es el contacto al que se podría llamar si es que necesitan. Esto hablando un poco más de, sí, clínicas de rehabilitación, lugares en donde están niños y no están sus tutores, o sea, hablando de las escuelas o centros recreativos en donde van a aprender natación o cualquier otra cosa, tener este censo en donde puedan identificar si esa persona necesita medicamento, si tiene alguna discapacidad, etcétera, y poder tener un poco más de, de amplitud sobre cómo poder ayudarlos. Y bueno, también es importante la capacitación de la importancia de tener kits de emergencia. Los kits de emergencia no necesariamente es para una persona con discapacidad. Puede variar de kit a kit, claro que sí, pero ¿qué pasaría si todos en nuestro lugar de trabajo tuviéramos una lámpara, tuviéramos una tarjeta con nuestra información general, dirección, teléfonos, si es que necesitamos medicamentos, para que en cierto momento de la emergencia podamos comunicarnos, los primeros respondientes o rescatistas, perdón, sepan cómo nos pueden ayudar en ese momento? También, como lo he mencionado, es importante tener espacios accesibles y rutas adaptadas, así como información en formatos accesibles. Ahorita, durante la pandemia, he visto mucho en las redes sociales que piden y piden y piden esta información accesible para poder explicar a niños, adultos mayores, a personas con discapacidad qué es lo que está pasando, por qué no pueden salir de su casa, por qué si podían ir al parque a jugar o las personas que tienen demencia, cómo poder explicarles y hacerlas conscientes de que pues no pueden salir a ningún lado en este momento. Por eso es importante tener esta información accesible, estos formatos accesibles para poder dar esa información, hablando de pictogramas, braille, lengua de señas y entre otras más. También es muy importante crear un plan de emergencia, que aquí como terapeutas ocupacionales lo podemos tomar como un perfil ocupacional. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo voy a ver las necesidades primordiales que una persona va a necesitar en ese momento. Aquí yo puedo saber cuáles son las habilidades que tiene para que en ese momento pueda ayudar al rescatista o al brigadista a poder llegar a la salida de emergencia o al punto de reunión sin ningún inconveniente. También podemos capacitar a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Menciono mucho esto porque creo que es un sector muy vulnerable que hasta el momento no se ha tomado tan en serio o tan
¿cómo explicarlo? Sí, no hemos tomado esa importancia de poder generar esta capacitación en todos los lugares a los que ellos puedan asistir, ¿ok? Siguiente, por favor. Muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer durante? El durante va a depender mucho del lugar en el que estemos, también si la persona necesita o no necesita, no hay que dar por hecho que una persona necesita de ese apoyo, siempre hay que preguntar si lo necesitan, poder ayudar a las personas con estas ayudas técnicas con las que les están apoyando para salir, ya sea silla de ruedas, muletas, etcétera. Y bueno, si ya aprendimos estas técnicas de carga, poder ayudar a la persona a salir. En dado caso de que una silla de ruedas se atascó y pues no puedes hacer más, ni modo, hay que cargar a la persona y poder evacuar y llevar al punto de reunión para después ya pasar a los refugios o algunos centros que ya va a ser en el después de la emergencia. Siguiente, por favor. Muy bien, hablar del durante, como les mencioné antes, también es hablar de esta reacción de lucha o huida que tenemos todos. Todos tenemos esta reacción y tenemos tres opciones. Una, quedarnos en shock, pelear o huir. Entonces, esta reacción se puede trabajar desde antes con los simulacros, con ciertas capacitaciones o creando contextos de emergencias para saber cómo puede reaccionar la gente y cómo puede ayudar a controlar esta reacción de lucha o huida una para poder planificar una salida o poder planificar qué es lo que va a hacer durante esa emergencia. Esta reacción es normal en los seres humanos, se da por el sistema nervioso autónomo y es tener estas reacciones de fisiológicamente que se nos dilaten las pupilas, tener esta sensación de querer hacer algo pero no poder hacerlo. Entonces, siento que este tema es muy importante trabajarlo en una ponencia que di anteriormente, un colega me preguntó sobre el tema y sí tenía mucha razón en ello. Esta reacción de lucha o huida la podemos tener todos, pero no es la misma forma en la que podemos reaccionar para contenerla o para adaptarla al entorno que podemos estar viviendo en ese momento. Siguiente, por favor. Muy bien, para hablar del después de una emergencia, es importante tener estos refugios accesibles y dispositivos para poder comunicar necesidades. Bueno, cuando las personas están ya en un refugio, obviamente ya están un poco más tranquilos porque ya a lo mejor ya pasó lo más, pero aquí es lo que viene este estrés postraumático que también tenemos que estar preparados para la detección de estos signos y poder, no sé, a lo mejor enviar a cada una de las personas con el especialista que requiera en ese momento, porque el estrés postraumático no necesariamente es quedarte en shock y quedarte pensando en lo que pasó, sino hay personas que pueden tener hasta pensamientos suicidas por el estrés que vivieron en ese momento. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos estos signos y saber tratarlos a tiempo. También hay que contar con estrategias para el apoyo de la recuperación. Hablando mucho de la pandemia que está pasando ahorita, es muy importante que si tenemos pacientes que están pasando por cuestiones de depresión, ansiedad o niños que tienen TDAH, que tienen síndrome de Down, que están muy acostumbrados a realizar actividades todo el tiempo o estar en la escuela, estar distraídos, hay que tener estos horarios y rutinas que permitan que siga siendo esas actividades, pero un poco más adaptadas al hogar. ¿Okay? Y bueno, también para que cuando termine la pandemia, por ejemplo, aquí en México hicieron algo que es un semáforo, que conforme vayan diciendo en los estados en qué color estamos, vamos a ir aumentando ese nivel de actividades para poder regresar a nuestras actividades que antes realizábamos. Y bueno, cuidar mucho la salud mental y eso lo han informado mucho
en las noticias, en redes sociales, y han hablado mucho de que la salud mental tiene que ser primordial y tiene que ser uno de los primeros temas que se tome y que se toque después de que pase toda esta pandemia, por los trastornos mentales y por lo que ya les he ido explicando anteriormente. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como terapeutas ocupacionales para trabajar en emergencias? Es este reto de crear conciencia respecto a los beneficios que tiene la terapia ocupacional en la participación de la comunidad y, bueno, durante la emergencia. Para nosotros poder decir o poder certificar y argumentar que nuestro trabajo realmente va a ayudar a una emergencia es principalmente capacitándonos y estando preparados para poder ayudar, ¿ok? Y bueno, para también poder entregar y dar este trabajo a todas estas organizaciones internacionales, siguiente por favor, que se dedican a ser primeros respondientes durante una emergencia. Una de las experiencias que he tenido es que durante uno de los cursos que tomé, tuve la oportunidad de convivir con representantes de estas organizaciones internacionales. Yo iba como estudiante de terapia ocupacional, pero para mí era esa duda de cómo ellos ayudaban a ciertos sectores vulnerables y principalmente uno de los representantes de OCHA, que OCHA es la oficina que tiene la ONU para asuntos humanitarios, él me comentó y me dijo, mira, lo que tú estás intentando hacer es muy importante porque cuando nosotros llegamos a un lugar donde ha habido una catástrofe muy grande, hablando de un tsunami, un huracán, nos vamos a ir principalmente por lo que ya sabemos, nos vamos a ir por intentar ayudar a la gente, pero cuando yo no sé cómo comunicarme con un sordomudo, por desgracia, lo tengo que dejar atrás. Entonces, ¿qué diferencia habría si él, como rescatista, a lo mejor no necesariamente que supiera lengua de señas o que supiera braille, etcétera, pero qué pasaría si él, dentro de su kit que tiene que llevar a la zona de emergencia, tuviera un cuadrito, un pictograma en donde vengan las necesidades esenciales para una persona, que se lo enseñara y que esa persona pueda señalar qué es lo que necesita, porque también dan por hecho lo que necesitan. A lo mejor le están dando agua y ten agua, y esa persona a lo mejor lo que necesita es una cobija porque se está muriendo de frío o necesita cierto medicamento. Entonces, por eso es importante que estas organizaciones y nosotros como terapeutas ocupacionales vayamos encontrando este camino para que ellos también sepan, o digo, si en algún momento terapeuta ocupacional, si quiere ser rescatista, conozca estas necesidades y cómo es que podemos ayudar. Listo, siguiente, por favor. Muchas gracias. Esto sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda, si con todo gusto se las puedo responder. Estoy leyendo los comentarios para ver si tenemos alguna pregunta. Claro, sí les puedo dar a Rosania Bravo. Claro que sí, te puedo, si quieres, deja en los comentarios tu correo y te puedo mandar por correo la bibliografía y las guías que tengo sobre el tema sin problema. Esta experiencia yo la desarrollé por el interés que nació en mí a partir de una colecta que hice para los refugiados que existía en Siria, eso fue en 2016. Me puse a investigar más y me di cuenta que la mayoría de los refugios que tiene ACNUR, hay muchísimas personas con discapacidad que no son
son conflictos armados, las personas son más susceptibles y vulnerables a sufrir alguna discapacidad. Entonces, yo me puse a investigar si existían terapeutas ocupacionales o sector de rehabilitación en estos refugios que pudieran ayudar a que se incorporaran. Y ahí fue cuando empezó mi duda. Después me metí a un curso de asuntos humanitarios donde les comenté que tuve la oportunidad de convivir con varios representantes de organizaciones internacionales, que la verdad para mí fue muy enriquecedor, perdón, por todas las experiencias que pude escuchar y que ellos se dieron cuenta que realmente sí no estaban tomando esta parte de conocer a un sector vulnerable, que en mi caso, y hablo de la discapacidad, porque ese es como el rol que yo quiero tener de terapeuta ocupacional en una emergencia para poder ayudar a las personas con discapacidad. Y posteriormente pasó un sismo muy importante aquí en México en 2017, en donde tuve la oportunidad de ir a lugares muy afectados y poder ayudar y poder encontrar que realmente estas necesidades van a variar de persona a persona y que no son tan complicadas de poder ayudar. No es tan complicado poder darle agua, poder darle una cobija o simplemente salir a respirar aire fresco y pues poder reconocer y poder decir, ¿sabes qué? Necesitas un psicólogo, necesitas un especialista en tal o en tal, porque sufriste una quemadura, porque muchas veces eso pasa. Y bueno, y también tomé este tema principal para mi protocolo de titulación. Entonces, conforme a eso, he intentado como nutrirme sobre el tema y poder crear algo un poco más grande en un futuro, que es un proyecto que estoy trabajando. Bueno, otra pregunta. Dice Karen, ¿qué impacto genera en tu quehacer profesional este nuevo campo de acción? Creo que al ser algo nuevo, al ser como un área de la terapia ocupacional relativamente nueva, es complicado, claro, porque si no encuentras la información que necesitas, ahorita tenemos la facilidad de Internet y de muchos otros documentos, pero también es estas preguntas, ¿no? Estas preguntas que se van generando día con día y que es como le tienes que encontrar respuesta a esa pregunta para poder ir avanzando en este rubro y obviamente también poder implementar o también poder transmitir esta información y más colegas y más personas estén interesadas para poder obviamente crear un bien y un beneficio a las personas que se ven más afectadas durante una emergencia. A ver, otra pregunta. En referencia al tiempo, ¿cuánto duran las capacitaciones? Estas capacitaciones como tal varían mucho entre países, principalmente en México lo que dice la ley o al menos la ley de protección civil es que tienen que ser una vez al año. Depende el tipo de capacitaciones que se den, porque hay capacitaciones de señalamientos, hay capacitaciones de todo, depende como en lo que te quieras especializar o lo que quieras conocer, es conforme va avanzando este conocimiento, pero un tiempo como tal de la capacitación no sabría decirte, porque depende y varía mucho entre países. Otra pregunta. Son los tipos de capacitaciones de estas situaciones de emergencia y cómo utilizarlas. Aquí en México existe Protección Civil, como lo mencioné antes. Protección Civil da estas capacitaciones de gestión integral de riesgos, que fue lo que yo tomé de comunicación de riesgos y entre otras que por lo regular hay unas capacitaciones que son gratuitas y están en línea. Yo menciono Protección Civil porque eso pasa aquí en México, pero yo quiero pensar que cada gobierno o cada país tiene este tipo de capacitaciones o de grupos gubernamentales que se dedican a hacer esto en específico. Otra pregunta. ¿Cómo sabemos qué plan de emergencia debemos tomar ante una situación? El plan de emergencia también va a variar mucho en la zona geográfica que te encuentres, porque al final no es lo mismo
que, por ejemplo, aquí en México, en donde yo me encuentro, hay más probabilidad de que pasen sismos a que en alguna zona costera, pues obviamente pasen huracanes o pueden pasar ambas. Existen ciertas como folletos, guías de prevención para cada tipo de emergencia. Por ejemplo, ahorita para la pandemia salieron esos folletos o esa información en específico de cómo poder actuar durante esa emergencia, pero puedes buscarlo de acuerdo al lugar en el que te encuentres y qué probabilidad de emergencia pueda pasar en ese lugar. Mm, ¿Cómo acceder a un trabajo con asociaciones que intervienen en emergencia? De la presentación que pasé ahorita, las últimas imágenes son todas las organizaciones internacionales que conozco que trabajan sobre emergencias. El trabajo directo con ellos es complicado porque al final, como son organizaciones internacionales, cuando quieren buscar o en su bolsa de trabajo ya son muy específicas las necesidades. Realmente también hay que luchar nosotros como terapeutas ocupacionales o dar a conocer todo este conocimiento para que vean que pues realmente sí podemos aportar, ayudar en este sentido. Mm, en el caso de los tipos de capacitaciones y sus respectivas aplicaciones, ¿tú qué harías para mejorarlo? ¿Qué son los puntos débiles de los métodos que son en cuanto al tema? Yo creo que uno de los puntos más importantes dentro de una capacitación es tomar en cuenta a las personas con discapacidad. A partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sacaron que es muy importante tomarlos en cuenta. Sin embargo, no existen estas capacitaciones en específico para que ellos puedan saber qué es lo que pueden hacer durante y después. Pueden participar en sismos, sí, pero no es tan específico. Y que todas las personas que están a su alrededor, sean familiares, sean amigos, compañeros de trabajo, sepan cómo pueden ayudar y cómo pueden aportar para estar durante una emergencia. También que estas capacitaciones estén en formatos accesibles para que todos puedan eh, tener a la mano este acceso a la información y a estas capacitaciones. Otra pregunta. Como rehabilitadora, ¿qué acciones debo tomar después de esta pandemia? Durante la pandemia vi que ahorita empezó como a surgir toda esta rehabilitación por videollamada. No sé si este sea tu caso de que pudiste ver a tus pacientes por videollamada, dejarle algunos ejercicios o lo que sea. Pero después de la pandemia, lo más importante va a ser en qué grado o si tiene algunos signos de estrés postraumático que puedas trabajar en terapia. Depende obviamente del tipo de paciente que tengas, pero creo que sí es muy importante que más de empezar a trabajar todo lo físico, o a lo mejor si tiene una lesión de mano, también te puedas enfocar un poco en tranquilizar y darle estas herramientas a esa persona para que sepa que puede realizar y volver a realizar estas actividades y esté como un poco más consciente y tenga esta parte de salud mental para que también en la terapia te pueda ayudar y sea como, sí, un poco más benéfico durante la terapia y todo lo que pueda venir después. Eh, a ver, es decir, que en lo de protección civil, una capacitación de salud ocupacional bien para situaciones de emergencia, ya que el CISO es el que maneja de una mejor manera. Sí, bueno, la verdad no entendí bien como la forma en la que estructuraste la pregunta, pero sí, en protección civil no da tanto las capacitaciones de salud ocupacional, al menos aquí en México las da la Secretaría del Trabajo, pero eh, bueno, si puedes volver a reestructurar tu pregunta, te lo agradecería porque no pude comprender bien a lo que te refieres. Atención, emergencias. Otra pregunta es, ¿cuáles son los trastornos mentales?
son los de mayor frecuencia en emergencias. ¿A partir de qué modelo o marco teórico puedo referenciar la intervención? Bueno, estos trastornos mentales va a depender mucho de los signos postraumáticos que puedas encontrar en esta persona. En la guía de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales vienen tablas divididas en estos signos que pueden ser físicos, cognitivos y todos estos signos que puedes tú ir identificando para poder también, porque como terapeutas ocupacionales podemos trabajarlos, pero ya cuando es un cierto grado de signos, ya ves que la persona tiene tendencias suicidas o algo un poco más grande, también tenemos que conocer en qué punto empezamos y en qué punto tenemos ya que referenciar a un paciente, ya con un psicólogo o con cualquier otro especialista. Dentro de los modelos que me preguntas y marcos teóricos, yo el que más pude utilizar dentro de los modelos para mi protocolo de titulación, yo utilicé el modelo canadiense del desempeño ocupacional, porque es esta parte de poder evidenciar cuál es el equilibrio que tenemos entre la persona, ocupación y ambiente y obviamente el desequilibrio ocupacional que está pasando en ese momento. Entonces, para mí, ese es uno de los que mejor me ayudó para poder localizar y poder ver qué tanto puede afectar una emergencia a una persona, ya sea con discapacidad o sin discapacidad. Otra pregunta. Bueno, y los trastornos mentales más frecuentes es la ansiedad y la depresión. Estos dos son los que más se pueden mostrar en una emergencia. Es decir, los terapeutas ocupacionales hacen lo que hace cualquier persona con una capacitación en emergencia, lo que es realmente lo que realmente aporta la terapia ocupacional y no hace otro profesional desde saber propio. Gracias. Sí, como ya lo he mencionado, existen capacitaciones, pero yo creo que lo importante es el ámbito de terapia ocupacional y si alguien no está de acuerdo, claro que me puede decir, pero desde mi punto de vista es todo lo que nosotros podemos ayudar en sectores en específico vulnerables, hablando de personas con discapacidad, cómo nosotros podemos ayudar a capacitarlos a ellos para que estén sí, para que estén en ese momento, sepan qué es lo que pueden hacer durante una emergencia. Las personas como tal que no tienen ninguna discapacidad, ni mucho menos, lo que se puede trabajar con ellos es esta reacción de lucha o huida para que puedan trabajarlo mediante la resiliencia y mediante ciertos contextos y sepan cómo pueden ayudar en ese momento. Otro de los puntos también que encontré en estas capacitaciones es que los brigadistas no saben sobre el uso de ayudas técnicas. Entonces, si en un edificio en donde, no sé, es un edificio de gobierno y hay 10 personas con discapacidad y los brigadistas que tomaron esta capacitación de protección civil y ya saben perfecto en dónde están las salidas de evacuación, en dónde están los puntos de encuentro y todo eso, no saben cómo utilizar una silla de ruedas, no saben cómo utilizar un bastón, no saben estos ciertas cosas que a lo mejor si hay una persona con discapacidad en silla de ruedas, este brigadista ya está totalmente capacitado sobre protección civil, de a dónde lo tienen que llevar, por dónde se tiene que ir, pero la silla se atascó. Entonces, si no tiene este conocimiento de silla de ruedas, de cómo poderle quitar el seguro a la silla o a lo mejor no sé, en dado caso las cargas para poder agilizar ese momento. Como sabemos, los sismos son en segundos. Entonces, si no tenemos esta capacidad de poder actuar en ese momento, ¿cómo vamos a poder ayudarlos, no? Y otra pregunta, es decir, como mencionaste antes, en el sistema integrado a lo que me refiero, es el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo para participación de las emergencias. Ok. Sí, al menos aquí en México existe estas dos partes, que una es la de seguridad e higiene en el trabajo, que esto también ya involucra mucho
las empresas que son muy grandes y que tienen riesgos químicos y todo eso también, y la seguridad como ergonómica para que los trabajadores no tengan estas lesiones lumbares, etcétera, ¿no? Eso también existe. Y por otra parte, eso que mencioné de seguridad e higiene en el trabajo lo da más la Secretaría del Trabajo, pero hablando un poco más de la emergencia en específico, sí lo da más Protección Civil. Sistema integral se refiere a qué sistema de gestión para la participación en las emergencias. Y también Protección Civil lo que hace son estas brigadas en un edificio, pero los brigadistas tienen que ser voluntarios. O sea, tú decides si quieres o no participar en estas brigadas, y también si tú quedas como brigadista en ese centro de trabajo o en esa escuela, tú eres el que va a gestionar todos estos simulacros y todo lo que tiene que haber para que las personas estén capacitadas para ese momento. Considera que desde TO se debería intervenir más a un nivel comunitario que individual en las situaciones de emergencia. Yo creo que son ambas. Es muy diferente, por ejemplo, en el ejemplo que di, es en un edificio de gobierno hay 10 personas con discapacidad. A estas 10 personas con discapacidad hay que hacerles un plan de emergencia individualizado para conocer las necesidades que tiene cada persona, ¿no? A lo mejor una persona no necesita que la carguen, solo necesita una lámpara. Otra persona a lo mejor sí necesita que la carguen, ¿no? O sea, hacer como este plan individualizado. Pero ya hablando en un plan comunitario, van a ser todos estos trabajadores que están a su alrededor, que sepan cómo pueden ayudar o no a esa persona, ya sea llevándolo en la silla de ruedas, ya sea, no sé, llevándole el kit de emergencias que tenía designado, porque también para cada persona con discapacidad puede haber un brigadista que en ese momento le pueda ayudar, que obviamente es mejor que esté cerca. Entonces yo creo que ambas, depende del contexto en el que se encuentren, si son las dos, o sea, si es individual y si es comunitario. Depende mucho del contexto en el que se encuentre la persona. Bueno, y hablando también del después de la emergencia, creo que ahí sí es un poco más comunitario. Después dice, ¿cómo es el manejo de emergencias para los niños y controles son los mecanismos de actuación desde la ocupacional? El manejo en emergencias en niños, hay muchas investigaciones que dice que principalmente los niños que están en kinder, primaria y secundaria, la mayoría del tiempo la pasan en una escuela cuando hay una emergencia. Entonces, aquí creo que también es muy importante que las maestras estén capacitadas para cuando pase esta emergencia. Por cada salón puede haber 30 niños y un solo maestro. Entonces, aparte de que la maestra esté preparada, es este trabajo desde casa de ir implementando. Hay cuentos y hay infografías para niños que hablan sobre emergencias. Aquí en México en 2017, después del sismo, salieron varios documentos animados como con caricaturas para poder explicarle a los niños qué es lo que está pasando durante una emergencia. Obviamente es un poco más complicado trabajar con ellos esta reacción de lucha o huida, porque no puedes explicarles tan a fondo qué es lo que están sintiendo ellos, qué es lo que están sintiendo de que quiero correr o me quedé espasmado. Entonces es un poco más con el juego con el que podemos enseñarles, principalmente cuando están en convivencia con una persona con discapacidad. Mm, Listo, creo que ya son todas las preguntas. Hola Anita, sí, quisiera cerrar como el espacio con algunos comentarios que también nos realizaron a través de la presentación. Entonces, Giovanna Prada nos dice que muchísimas gracias por el espacio. Creo que aquí hay un comentario súper significativo de Sebastián Rosas. Te amo y estoy orgulloso de ti. Por ahora, van bien. Teo Dan dice saludos desde Bolivia. Luisa Sierra, muchas gracias por el espacio tan agradable. Y Sebastián Alíbal dice que gracias por las respuestas. Magda Lucía también nos dice que es súper, muy interesante todos estos aportes.
Entonces yo creo que como decíamos al inicio del espacio, esto es una construcción colectiva donde vamos ampliando nuestros paradigmas de terapia ocupacional en la actuación y nuestro rol pues en diferentes escenarios y hoy nos dejas muy claro cómo es esa actuación frente a estas situaciones que a veces pues consideramos que no van a pasar o que son muy lejanas, pero que de un momento a otro nos pueden abarcar, como lo está haciendo ahora esta contingencia, donde nos lleva a replantearnos y nos trae a estos nuevos espacios, ¿verdad? Muy emocionadas. Muchísimas gracias, Anita, por tu participación. Como lo mencionábamos, con el grupo de estudiantes estamos trabajando en esta construcción y creando nuevos espacios, pues para podernos relacionar desde diferentes ámbitos y empezar a mirar cómo estamos replanteando la terapia ocupacional en estos espacios. Eh, Fueron muchos los que se conectaron, estuvieron interactuando con nosotros. Para los que nos preguntan que si el video va a quedar grabado, claro que sí, lo tenemos en Facebook Live y lo vamos a pasar a nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que nos sigan acompañando en este quehacer profesional, tanto para los estudiantes en proceso de formación, que es muy importante generar estas semillas de pensamiento en todos los aspectos. Gracias, Ana, muy amable. Gracias a todos por la participación y acudir a los Muchas llamados. gracias. Muchas gracias. Un saludo y si tienen alguna duda me pueden escribir por correo y les resuelvo cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Vale, al final vamos a compartir entonces los correos de quienes nos pidieron la información de la bibliografía para podérsela hacer llegar. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad y por